Hola mis amigos, nos encontramos nuevamente en este canal para estudiar la Biblia, ¿cierto? Hoy día quiero hacer un repaso del libro de Mateo en el Nuevo Testamento, el capítulo 24 y 25, señales antes del fin, ¿cierto? Un tema muy interesante, puesto que los tiempos en que estamos viviendo bíblicamente son considerados tiempos finales. Y en esta oportunidad Jesús y sus discípulos, en una conversación sostenida allí en los Olivos, hablan sobre este tiempo. Y nosotros, 2000 años después, podemos eh, volver a repasar esta conversación, ¿cierto? Para estar atento a las señales que Jesús le dio a sus discípulos y que también nos da a nosotros hoy. Vamos a orar antes de comenzar con este estudio. Padre nuestro que estás en el cielo, acompáñanos en este estudio, Señor. Ábrenos la mente y el corazón para poder entender tu santa palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Mateo capítulo 24 y versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Las primeras características, ¿cierto?, que Jesús nos está dando en este capítulo, y por qué el Señor nos dice esto. De tal manera dice que engañarán a muchos. ¿Por qué Él nos advierte? Leamos el versículo 3 de Mateo 24. Dice: estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, ¿cierto?, aparte. Es decir, lo llamaron a un lugar al interior de donde ellos estaban allí en los olivos, ¿cierto?, en el monte, diciendo: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tenían curiosidad por saber qué sucedería, ¿cierto?, cuando Cristo viniera y en el fin del siglo. Las mismas curiosidades que podemos tener quizás nosotros, ¿cierto?, sobre la segunda venida de Jesús. Lo que ocurriría, ¿cierto?, con el templo en el año 70 después de Cristo, ¿cierto?, la destrucción, como predijo ahí en Mateo capítulo 24, versículo 1, dice: Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Mira, Señor, los edificios construidos por nuestros padres, ¿cierto? Para jactarse de tamaña construcción. Y respondiendo, Él les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el año 70 después de Cristo hubo un incendio ahí, ¿cierto? Y en el cual el templo fue destruido y tuvo que ser reconstruido años después. Las cosas que Jesús les comentó a sus discípulos aquella tarde allí en el monte sobre el fin del siglo abarcan hasta nuestros días, y Él nos predice estas cosas, ¿cierto? Si seguimos estudiando este capítulo. En el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, sobre qué es la pregunta que le hacían los versículos sobre las cosas que sucederían, ¿cierto?, la segunda venida y en el fin del siglo, les dijo: mirad que nadie os engañe. Cuidado que les engañen.
Porque dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Cuidado que los engañen, amigo. Los falsos profetas. Siempre han habido falsos profetas desde que Cristo murió y resucitó y ascendió a los cielos. Cada siglo ha venido un hombre, ha aparecido un hombre que dice ser el Cristo, pero son falsos profetas, ¿cierto? Y en este tiempo también se levantan falsos profetas y falsos Cristos. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Para que no seamos engañados. El énfasis de Jesús en los falsos profetas es cuidado que les engañen. Cuidado que no les engañen. Que no te vayan a engañar. Engañarán a muchos. Él dice, Él sabe. Jesús, sabemos que es Dios, ¿cierto? Todo lo sabe y conoce el destino de cada uno de nosotros. Y Él mismo nos está diciendo que engañarán a muchos. Entonces, para no ser parte de esos muchos, debemos estar preparados y atentos. ¿Y de qué manera podemos estar atentos y preparados si yo soy una persona normal, común y corriente, ¿cierto? Y no tengo ningún conocimiento teológico ni estudio sobre la teología. Mire, usted tiene que estudiar este librito, la Biblia, ¿cierto? Todos los días un pedacito y va a ir descubriendo, ¿cierto? La verdad que Dios tiene para usted. Aquí se narra la historia de Dios, del pueblo de Dios, la creación, el diluvio, el pueblo esclavo, el pueblo en el desierto liberado por Moisés, la historia, ¿cierto?, de Israel. Aquí está todo. Todo. Lo que sucedió en el pasado, ¿cierto? Lo que está sucediendo en el presente y lo que sucederá en el futuro, ¿cierto? Y en la eternidad. Aquí ya está escrito. Dios reveló, ¿cierto?, a los profetas, a hombres santos en el pasado, su voluntad, ¿cierto? Y ellos, inspirados por el Espíritu Santo, la registraron, ¿cierto? Y se conforma, ¿cierto?, esta Biblia, ¿cierto? Y no es de un autor, es de varios autores, ¿cierto? Que en 67 libros, ¿cierto? Y todo concordante uno con el otro, nos cuentan y nos relatan, ¿cierto?, la historia de Dios. Muy bien, cuidado que no les engañan, ¿cierto? Entonces, si alguno os dijera en Mateo 24-23, aquí está el Cristo, venid, vamos a verlo. Jesús está en la plaza, hermano, y está haciendo milagros, está sanando. Ven, vamos a adorarle. No lo creáis, dice, no le creáis. ¿Ya? ¿Por qué no tenemos que creer cuando nos digan que Jesús está en cierto lugar? Si nosotros lo único que esperamos, ¿cierto?, es que Jesús venga y que podamos estar con Él, ¿cierto?, en un abrazo eterno y que podamos ir a ese lugar donde Él nos prometió. ¿Por qué no debemos creer? Porque Mateo 24-27 Jesús nos revela de qué manera Él vendrá. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Miren lo que dice. ¿Cómo entonces será universal? Y no solo eso, todo ojo le verá. Tú no podrás decir, oh, me lo perdí, no lo vi, porque será un acontecimiento mundial. En Apocalipsis, en el capítulo 1,
y el versículo 7, Juan, en la visión que tuvo cuando estaba allí en la isla de Patmos, ¿cierto? Viejito ya, y preso a causa del Evangelio, escribió: He aquí que viene con las nubes de los cielos, y todo ojo le verá. Todo, no solamente alguno, todo ojo le verá. Cuando Cristo venga, todos seremos testigos de ese advenimiento. Y los que le traspasaron aquel día en que lo crucificaron, y todos los linajes de la tierra, dice, harán lamentación por él. Sí, amén, escribe Juan. Entonces, lo clave aquí es que todo ojo verá la segunda venida. Ya, segunda característica, todo ojo lo verá. Por lo tanto, la primera característica, que nadie os engañe, ¿cierto? Cuando digan allá está, no le creáis, porque cuando Cristo venga, todo ojo lo verá. Hechos, en el capítulo 1 y el versículo 11, dice: los cuales también dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Quién vendrá? Vendrá el mismo Jesús. Cuando los discípulos allí salieron de la ciudad hacia el desierto con Jesús, mientras hablaba con ellos, dice que Jesús los bendijo y fue alzado. Y se perdió en la nube, ¿cierto? Y ellos quedaron mirando. ¿Cuándo iba a volver Jesús? Estaban ahí. Y ahí aparecieron dos ángeles y le dijeron: varones, ¿qué estáis mirando? Así como mismo se ha ido, así va a volver. ¿Ya? Esto viene a reforzar, ¿cierto? El que cuando Cristo venga será un acontecimiento mundial y todo ojo lo verá, ¿cierto? Y nadie nos engañe diciéndonos: no, está allí, está aquí, está en tal lugar. Todo ojo verá la segunda venida, y así como ascendió, así vendrá por segunda vez. Mateo 24, versículo 30, otro dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. ¿Cómo vendrá Jesús? Con poder, con gran poder y gran gloria. Será algo maravilloso, donde todo lo que hemos esperado con ansias, la segunda venida, estaremos felices. Y los que odian a Jesús, los que no le esperan, huirán, ¿cierto?, hacia las cuevas y dirán a las rocas: caed sobre nosotros, ¿cierto?, escondernos de la ira del Cordero. Vendrá con gran poder y gloria, para que no les engañen. Mateo 24, 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Jesús nos predijo, nos advirtió de que no sería fácil, ¿cierto?, el reconocer que Él es Rey, que Él es nuestro Dios, que seríamos perseguidos, ¿cierto? No será una cosa simple. Vendrá con millones de ángeles y millares, ¿cierto?, de ángeles con poder y gran gloria. Tenemos que confiar, ¿cierto? Cuidado que no les engañen, pero si son cristianos, ¿qué va a pasar? Eso ocurrió en el año 70, ¿cierto?, con la devastación del templo de Israel, y va a suceder en el tiempo del fin: persecución y a causa de predicar este evangelio.
El capítulo 24 de Mateo es una profecía del tiempo del fin. Aparecerán falsos profetas, ¿cierto? La primera de preocupación de nuestro Señor Jesucristo fue que nadie nos engañe, ¿cierto? Que nadie nos engañe. Apocalipsis 13, 17 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciera matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia, del número de su nombre, ¿cierto? Eso aún no ha sucedido. Esa es una profecía, ¿cierto?, que está por cumplirse. Algunos creen que la vacuna que es para el virus, ¿cierto?, de cura del coronavirus, es la marca de la bestia. Al menos así piensan algunos amigos y hermanos evangélicos. Ojo con eso. Tenemos que estudiar, ¿cierto?, las profecías y principalmente el libro de Apocalipsis para que no seamos engañados, ¿cierto? Tenemos que orar y estudiar la palabra de Dios para que el Señor nos ayude a perseverar hasta el fin. Estemos siendo perseguidos o no lo estemos siendo perseguidos, tenemos que confiar en nuestro Señor, ¿cierto? Y estar atentos a sus señales. Mateo en el capítulo 7, el versículo 24 y 25, miren lo que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron los ríos, la lluvia, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Cualquiera que estudie esta sagrada Biblia, ¿qué es lo que sucede? Tratarán de engañarnos, ¿cierto? ¿Qué pasó con la casa? La casa no cayó, porque está fundada sobre la roca. Cristo es la roca. Cuando yo, mi casa, mi templo, mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Esta es mi casa. Cuando Cristo mora en ella, está edificada sobre la roca, ¿cierto? Y venga tempestad, venga viento, dificultades, nos mantendremos firmes, ¿cierto? Porque estamos edificados sobre la roca, y la roca es Jesús. Mire lo que nos dice el Espíritu Profecía en el Conflicto de los Siglos, capítulo 38. Nuestra única salvaguarda, dice, solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia, o sea, los que hayan estudiado la Biblia, solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia, podrán resistir en el último gran conflicto. ¿Sabía usted que hay un gran conflicto en estos momentos, cierto?
en el que nosotros somos parte y tenemos que elegir un bando. Este es un gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. La característica de estos versículos es que nos invita a resistir hasta el final. Cuando ya las fuerzas se acaben, cuando ya no tengas ánimo de seguir, pide a Jesús doble porción del Espíritu Santo y renovará tus fuerzas, ¿cierto? Tendrás alas, correrás y no te cansarás, como dice Isaías, porque el Señor está con nosotros. Debemos resistir. Esa es la única manera, la única salvaguarda. Felices, dice Apocalipsis 1:3, los que estudian la Biblia, ¿cierto? Y guardan las palabras de esta profecía. Bienaventurado el que lee. Tenemos que estudiar esta palabra. Tenemos que estudiar la Biblia todos los días, un capítulo. Y nos asegura que seremos felices, porque tendremos la esperanza, porque usted ya no va a estar asustado, usted ya no va a estar preocupado, usted no va a estar con crisis de pánico por lo que va a suceder, porque cuando Cristo entra en mí, cuando Cristo mora en mi vida, Él nos da tranquilidad y nos trae paz. Tenemos que velar cada día, orar, ¿cierto? Para que cuando Cristo venga no estemos dormidos, como las vírgenes, ¿cierto? Hay una parábola en Mateo 25:1, ¿cierto? Que compara el reino de Dios a 10 vírgenes, ¿cierto? Que están esperando listas, ¿cierto? Al novio. Y mientras el novio venía, tardó en llegar, 5 de ellas se durmieron, ¿cierto? Y 5 de ellas estuvieron despiertas. Se le acabó el aceite a 5 de ellas. A otras 5 no, porque tenían doble porción, doble ración de aceite. El aceite representa el Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que pedir cada día el bautismo diario del Espíritu Santo para nuestra vida. Vienen tiempos difíciles, ¿cierto? En el que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quiere destruir hogares, quiere destruir vida, te quiere